Gracias, señor vicedecano. Gracias, Fernando. Yo tengo quizá una muy mala costumbre. Soy transgresor por naturaleza. El transgresor en este caso es no ceñirme desde el primer momento al tema que se me había fijado como tema de exposición para el día, sino retomar un par de recuerdos surgidos a través, en parte, de las palabras de Marcos, a través, en parte, de alguna conversación con Alejandro, a través, en parte, de lo que ha dicho hoy Fernando, obligándome a evocaciones de tiempos idos. Marcos ayer, en un instituto de investigación donde me había pedido que hablase, cerraba su exposición, momentos antes de llegar yo, con algunas referencias al magisterio. Alejandro me preguntaba, ¿cómo se hace para ser discípulo suyo? ¿Hay que pensar como usted? El verdadero magisterio no es pedir que al frente, como una luna, se reflejen los pensamientos del maestro. Eso, el que se repitan con las mismas palabras lo que dice el maestro, no es ser maestro. Es ser mero enseñante y enseñante de lo que no es principal. Marcos en parte lo decía en sus palabras. Lo que se enseña no es la verdad, porque nadie posee la verdad. El maestro solo posee una verdad: enseñar a sus discípulos a que busquen la verdad. El verdadero discípulo es no el que dice las mismas palabras que decía su maestro, sino el que, compartiendo la idea central que tiene el maestro, aplica todo su esfuerzo en encontrar su propia verdad en el camino de la vida. Esto fue parte de la respuesta allí. Y con relación a los años vividos de magisterio en la Universidad de Córdoba, aquellos años tan duros de dedicación, también como transgresor, voy a tener que recordar hoy de nuevo a quien me dio compañía y fuerza para hacerlo. A alguien que desde hace 11 años ya no está conmigo. Una joven abogada mendocina que dejó toda una carrera de la magistratura. Era secretaria de un juzgado cuando la conocí. Tenía su ascenso a juez cuando lo dejó eso para ir a compartir la vida conmigo. Era una mujer inteligente, capaz, dedicada, que me acompañó y me dio fuerzas durante todos esos años para que uno pudiera seguir adelante con esa tarea que se había impuesto en la vida. A ella, muerta un 14 de abril, hace 11 años, también le quiero dedicar esta transgresión mía, hablando de algo muy personal, pero que me marcó en mi vida. Señores, después de estos recuerdos que lo vencen a uno a veces, porque increíblemente, y termino con eso, Azucena falleció el 10 de abril del año 2005. El acto de entrega de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio coincidió el 10 de abril de 2015, justo al cumplirse los 10 años de su despedida. A ella yo le dedico y le he dedicado todo lo que he podido. Y alguna vez en las palabras iniciales de dedicatoria de un libro escribí a Azucena que trajo a mi hogar el amor y la paz. Señores, vamos a los silencios. Me pidió Marcos que me refiriera a ese problema de los silencios de la ley.
Problema que me ha preocupado desde hace mucho tiempo. Fíjense que uno sigue estudiando y comprendiendo que no sabía nada cuando ha escrito. Yo he tenido que volver ahora, a 40 años de haber escrito un libro sobre la irretroactividad de la ley, a tener que repasar esos temas, no quizás por el deseo de hacerlo, sino por la imposición de las circunstancias. Con mucha generosidad, una de las personas que han estado en la comisión que elaboró el nuevo código, en sus giros por el país explicando, ha estado refiriéndose al artículo 7, que es el que hoy procura resolver los problemas de transición de un cuerpo legal a otro cuerpo legal, que no es nada más que la reproducción del artículo 3 que se había insertado en el Código de Vélez en virtud de la ley 17.711 para resolver los problemas de derecho transitorio. Y la doctora Aida Kemelmacher Carlucci, en todos los escenarios en que hablaba, les decía que en el país el libro que debían leer era aquel que yo publiqué hace 40 años, pero que lamentablemente ese libro impreso en la Universidad Nacional de Córdoba estaba agotado y que si querían debían consultarme para conocer cuál era mi pensamiento. Eso es lo que ha impulsado a muchos en este último año a que una y otra vez me invitaran a volver sobre el tema. Y a mí me hizo pensar cuánto ignoraba cuando escribí ese libro. Una de las primeras ignorancias mías, yo lo he dicho reconociendo mis deficiencias, fue no haber mencionado, cuando escribía esto, a un autor de Buenos Aires. Yo solo sabía que se había referido a los problemas de irretroactividad de la ley Guillermo Borda, que fue el autor de una ponencia presentada al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil en 1961, que había escrito previamente algún artículo y algún libro sobre el problema, ponencia que sirvió de base para una recomendación del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil primero y para la inserción luego por la ley 17711 de ese artículo 3, hoy artículo 7. Y al escribir, analizando esa norma, yo me limitaba a analizar y estudiar el pensamiento de un gran jurista francés que había sido el que inspiró a Borda, Paul Rouvier, decano de la Universidad de Lyon, que escribió 2 libros vinculados con el tema. Y decía que, aparte de Borda, no había en el derecho argentino nadie que se hubiese ocupado del tema. Entonces recibí una carta de un profesor de Buenos Aires o de un jurista de Buenos Aires que había publicado su tesis doctoral sobre la retroactividad de la ley y los contratos sucesivos en Editorial Kraft en la década del 40, que me decía: doctor, yo escribí sobre esto y yo tengo que pedirle disculpas ahora por no haberlo mencionado y haber desconocido errores y silencio mío en este caso sobre la obra de quien, dirigido por Raíces, había elaborado su tesis doctoral, y una muy buena tesis doctoral, sobre el tema que nos ocupa hoy. Fíjense, no solo eso, sino que eso, la obra de Raíces, el problema creado por el nuevo código, que al reemplazar al código de Vélez, ha creado grandes vacíos, porque hay aproximadamente 2.000 artículos menos, y hasta se ha publicado una planilla de
los nuevos artículos que no tienen ninguna concordancia, ningún antecedente en el Código de Vélez y que han desaparecido. Ha creado un gran silencio. Entonces, uno se ve obligado a pensar que en este movimiento de cambio de leyes hay a veces, primero, el paso del silencio a la ley. Es el primer paso. Antes de que se dé ninguna ley, antes de que nazca el derecho positivo, el orden jurídico se basa solo en las costumbres. Es decir, se llena el vacío del silencio que estaba contemplado solo por las costumbres o las prácticas, por las primeras leyes. Y entonces nos encontramos con que qué alcance van a tener para su aplicación práctica esas leyes, primeras leyes positivas, que colman un vacío anterior. Y eso lo encuentra uno en Areco, Juan II Areco, aquel jurista que yo les decía, discípulo de Raíces, que trae datos sobre los estudios realizados históricamente con relación a los primeros códigos, a los primeros legisladores, al Código de Hammurabi, a las leyes de Moisés en el pueblo judío, a lo sucedido con el Código de Manú, a lo sucedido en China con las primeras codificaciones. Y dicen los autores, sin pensar más allá, que allí no había problema de retroactividad. La nueva ley se aplicaba tanto desde ese momento para el futuro como para los hechos anteriores. Nadie decía hay retroactividad si la ley nueva se aplica a hechos sucedidos antes de que se sancione la ley. ¿Pero esto por qué? Porque las primeras leyes tenían como base un fundamento de orden natural. Si toman ustedes los 10 mandamientos, más allá de los 3 primeros que se refieren al amor a Dios por sobre todas las cosas, los restantes 7 mandamientos hacen referencia a principios tan de derecho natural que es innegable que deben aplicarse también a los hechos sucedidos con anterioridad. No matarás, no robarás, no mentirás, no debes hacer daño. Esto es aplicable para los daños anteriores, para las mentiras anteriores, para los asesinatos anteriores o para los robos anteriores. En ese momento, nadie se plantea el problema de si el derecho puede o no obrar retroactivamente, es decir, operar sobre situaciones que han acaecido antes de que se sancione una ley primera. Fíjense que el problema del cambio de ley por ley posteriormente es el que recién va a hacer pensar en que una ley nueva no puede aplicarse creando, por ejemplo, sanciones en el ámbito penal a conductas que no estaban prohibidas antes. Allí es donde empieza a aparecer la idea de que la nueva ley no puede operar retroactivamente. Y recién en épocas del Código Teodosiano, como ley, se habla de que las leyes del orden del derecho privado tampoco pueden ser retroactivas con respecto a situaciones jurídicas que se han consolidado sobre la base de leyes sancionadas anteriormente. Pero el problema en el devenir del tiempo no parece ser un problema insoluble hasta que ocurren hechos revolucionarios. El legislador revolucionario generalmente tiene la urgencia de que lo que él sanciona reemplace a todo, porque el legislador siempre, aún revolucionario o no, aún no revolucionario, está convencido que las leyes que forja son mejores que las leyes anteriores.
y que todos deben pensar igual que lo que él piensa con la nueva norma, y que por tanto la nueva norma debe aplicarse lo más pronto posible. Pero, cuando los revolucionarios hacen aplicar las nuevas normas a situaciones ya consolidadas bajo el paraguas protector de una ley anterior, se advierten los daños que causa el hacer operar retroactivamente a la nueva norma sobre las situaciones anteriores. Y entonces, esto se lo ve muy claramente dentro de nuestro mundo occidental con la Revolución Francesa, que tiende a reemplazar las ideas monárquicas por las burguesas, y las primeras leyes de las asambleas de la Revolución son declaradas retroactivas con alcance sobre las situaciones anteriores. Pero en la propia Francia, las propias asambleas constituyentes revolucionarias, a poco andar, advierten los daños que han causado con la aplicación retroactiva de las nuevas leyes y dejan sin efecto a los fines del siglo XVIII las leyes que operaban retroactivamente. Cuando se sanciona poco después el Código Napoleón, a comienzos del XIX, una de las primeras normas que se asientan en el nuevo código es la prohibición de que las leyes operen retroactivamente. Se consagra en el artículo 2 del Código de Napoleón el que las leyes no deben actuar retroactivamente. Desde entonces, la doctrina en toda nuestra Europa, en toda la Europa, en todo nuestro mundo occidental, que se inspira en esto, y donde se ha llegado a veces a consagrar constitucionalmente la idea de la irretroactividad de la ley, la doctrina de casi todos los pensadores llega o se extiende en sus obras para decir: las nuevas leyes no pueden afectar los derechos adquiridos, solamente pueden alcanzar a nuevos derechos que se constituyan con posterioridad a la sanción de la ley nueva. Pero esto produce gran inquietud en los escritores. ¿Qué es un derecho adquirido? Porque la ley no lo dice, la doctrina lo amplía, lo ensancha o lo restringe, y todos los escritores también llegan a convencerse de que es cierto que hay que respetar los derechos adquiridos, pero no sabemos cuándo se está frente a un derecho adquirido. Frente a esa situación de insatisfacción doctrinaria, aparece Rouvier a comienzos del siglo XX con una obra titulada Le Conflit des Lois, publicada en 1929, donde Rouvier, que era un filósofo, cree encontrar una fórmula técnica para resolver el choque que hay entre el respeto del principio de irretroactividad sentado por el artículo 2 del Código Civil francés y consagrado de manera similar en toda la codificación europea y americana, es decir, en toda nuestra codificación occidental con posterioridad al Código francés, que concilie ese principio de irretroactividad con el deseo que inspira al legislador de que haya efecto inmediato para sus disposiciones. Y entonces, fundado en una idea sumamente causalista, hablamos de causa con el sentido del elemento esencial de lo que Savigny denominaba relación jurídica, donde encontraba que había tres elementos: el sujeto de la relación,
el objeto de la relación, y la causa eficiente que generaba la relación o que extinguía la relación. Con esa idea y girando sobre esa idea, construye Rouvier lo que es su técnica de solución de los conflictos. Entonces, considera que cuando hay una relación, cuando se genera una relación, cuando se da nacimiento a una relación, el nacimiento de esa relación, que puede ser instantánea o que puede ser prolongada en el tiempo, como sucede en el contrato donde hay oferta y aceptación de la oferta, entonces hay un tiempo medio, hay hasta tratativas preliminares, oferta, aceptación de la oferta. Cuando se han reunido todos los elementos que se conjugan en el hecho jurídico generador, recién nace, y nace gobernada la relación por la ley que estaba vigente en el momento en que se genera esa relación. Y que luego la extinción de la relación tiene que regirse por las condiciones causales de extinción que tenga prevista la ley en el momento en que se produce la extinción de la obligación. Esa es la idea básica que inspira la técnica de Rouvier, que de esa forma cree poder sustituir la técnica de los derechos adquiridos. Dice, señores, se trata de la existencia de situaciones, el nacimiento, la extinción, y si la relación jurídica existente puede generar efectos dentro de los elementos propios de una relación existente que se generen efectos, esos efectos se van a regir por la ley vigente en el momento en que causalmente se producen esos efectos. Es decir, que la ley nueva no puede regir los elementos constitutivos de una relación ya existente, pero puede regir los efectos que posteriormente se produzcan. Y debe regir la forma en que se extinga. Esto, sin duda, está pensado para el caso del cambio de ley por ley. Había una ley vigente, lo sucede otra ley, que cambia elementos constitutivos para los efectos. Y los efectos o la constitución de nuevas relaciones, eso solamente será lo que se rija por la nueva ley. Yo aquí señalaba una cosa. Rouvier, aunque es causalista, mueve todo su pensamiento dentro del sistema jurídico francés. Y en el sistema jurídico francés, esta causa generadora nunca se ha estudiado en profundidad. La idea de la causa generadora de las relaciones se trata por primera vez de manera detallada en el Landres prusiano, en 1790 y tantos. La toma Savigny en su sistema de derecho romano actual, que se construye sobre el análisis de los tres elementos sustanciales de la relación: sujeto, objeto y causa generadora. La desarrolla legislativamente, pero solo como proyecto legislativo, Freitas, que toma las ideas de Savigny, las incorpora a lo que es la parte general del esbozo, donde dedica todo un título dentro del libro primero a los hechos y actos jurídicos que dan nacimiento, que modifican o que extinguen. Acá hay algo que nosotros hemos mamado. ¿Por qué? De Freitas lo toma Vélez. Vélez es el código de Vélez, es el primer código civil
que se ocupa con detenimiento, porque lo de Freitas no fue nada más que un proyecto de código, que se ocupa con detenimiento de la causa generadora y define los hechos y actos jurídicos y determina allí cuáles son las etapas en la vida de la relación en que pueden actuar: nacimiento, modificación o extinción. Es decir, que a lo que decía Rouvier se le está agregando algo que no lo decía, que es el caso en que se ha producido la modificación de la relación. No me voy a detener hoy en otro punto. Rouvier hablaba, además y en lugar casi de relación, como algo más comprensivo de situación jurídica. Y cuando la ley 17711, bajo la inspiración de esa ponencia de Guillermo Borda y de la recomendación del Tercer Congreso, incorpora el artículo 3, se habla simultáneamente de relación y de situación jurídica. Rouvier decía, hay situaciones jurídicas que no alcanzan a ser relaciones. Por ejemplo, las relaciones de estado de familia. Para nosotros, relaciones, para él, eran meras situaciones. El estado de hijo, el estado de padre, es una situación y no alcanza a ser relación. En el concepto sabiniano, una y otra cosa serían casi sinónimas, y en el trasplante de la técnica de Rouvier a nuestro sistema, se lo hace adoptando los dos términos que comprenden ampliamente todas las relaciones o situaciones. Pero además, como sucede en todo fenómeno de injerto de una técnica o de un artículo en un sistema distinto, en nuestro sistema, que es distinto del francés, sin ninguna duda que se inserta en un plexo jurídico donde se tiene muy en cuenta la modificación posible. Y esto se da tanto en el orden contractual como en el caso de situaciones legales. En el orden contractual puede operarse una modificación de la situación jurídica, por ejemplo obligacional, cuando hay incumplimiento y se cae en estado de mora. Ya la situación jurídica que se va a juzgar va a estar regida por la ley vigente en el momento en que se produce el incumplimiento, en cuanto al incumplimiento modificatorio de la situación jurídica. Y desde ese momento ya la ley a aplicar no es la ley de nacimiento meramente de la obligación, sino la ley del momento de modificación, que ha sido el incumplimiento que provocó la mora. Y en las situaciones familiares, las leyes que rigen, por ejemplo, la adopción, se van a ver sometidas al momento en que se reclama el que se conceda una adopción. Cuando se presenta uno ante la justicia y pide que se conceda por vía legal la situación legal de hijo, el juez, que va a resolver un tiempo después, va a dar una resolución que tendrá que contemplar la situación jurídica existente al momento del pedido de que se otorgue la adopción. Esa resolución operará retroactivamente al instante en que se comenzó el juicio de adopción. Tengan esto muy presente porque allí Rouvier lo ve muy claro, a pesar de ser la sentencia constitutiva, y lamentablemente no siempre Rouvier lo vio claro al que esa modificación que produce la constitución de una situación jurídica litigiosa o procesal, que debe juzgarse la nueva situación
por la ley vigente en el momento en que se constituye la situación procesal con efectos retroactivos. Esto Rouvier, en su segundo libro, de Droit Transitoire, donde pesa más en él el deseo del efecto inmediato de la nueva ley, al referirse a otra de estas situaciones legales, que es el divorcio, considera que por ser la sentencia de divorcio constitutiva, recién se van a ver integrado los elementos cuando el juez dicte la sentencia de divorcio. Y siguiendo a Rouvier, ustedes van a encontrar en las exposiciones de personas como la doctora Kemelmacher de Carrucci, que dice: los divorcios no declarados antes de la vigencia de la nueva ley van a ser atrapados por la nueva ley y el juez tendrá que aplicar la ley nueva que, por ejemplo, hace prescindir de la calificación de culpabilidad al divorcio. Y sin embargo, si se aplicase la técnica de Rouvier, explicitada sin querer más en otra obra posterior de este jurista francés, que no es consultada por lo general por ninguno de nuestros autores nacionales, que es del año 62, es decir, posterior a la aprobación de la recomendación del Tercer Congreso, aceptada luego por la 17711, esa obra es Droit subjectif et situation juridique, derechos subjetivos y situaciones jurídicas. Entonces, allí, al tratar de las situaciones reaccionales, habla del efecto retroactivo en estas situaciones reaccionales que han quedado constituidas con el reclamo judicial. Y habla de que, pero no cita aquí lo del divorcio, en estas situaciones reaccionales, la ley vigente será la del momento en que se han completado las condiciones para la reacción, que es el proceso. Señores, yo estoy estudiando el asunto. Fíjense, lo sigo estudiando y sigo sabiendo que no sé nada. Algo me iluminó también el problema leer a Thomas Kuhn hace poco sobre la investigación científica, donde decía que él no entendía nunca, no había entendido nunca la teoría de la física de Aristóteles, y que recién llega a comprenderla cuando se coloca en los paradigmas del tiempo de Aristóteles. Dice, todo esto que me parecía un error muy grande en un hombre de gran capacidad como Aristóteles, que nunca... Y ahí Thomas Kuhn, en una nota, hablando de la física en Aristóteles, dice que para Aristóteles el movimiento se da solo entre algo existente y algo que sigue siendo existente pero que cambia por el movimiento, se mueve. Y que, distinto del movimiento que es pasar de algo a algo, está el cambio que es pasar de nada a algo o de algo a nada. Es decir, pasar del silencio a la ley o pasar de la ley al silencio, que es lo que hemos ahora, es lo que tenemos que ver ahora cuando el nuevo código crea una serie de silencios. Se ha derogado el código anterior. Se ha dejado sin legislar una cantidad de situaciones. Y el primer problema que se me presenta a mí cuando choco con esto es, yo le encargo a un discípulo que actualice un curso de obligaciones. El discípulo comienza con los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, me manda los textos para que yo los lea, y llega al capítulo 3. En el capítulo 3, en el curso de obligaciones, se trata, en ese curso, de las obligaciones condicionales, de las obligaciones a plazo o de las obligaciones con cargo. La condición, el Código Civil de Vélez, la regula en 37 artículos. Suspensiva, resolutoria, efectos.
la condición en el nuevo código se regula en 7 artículos. Hay un vacío que alcanza a cubrir una treintena de normas. ¿Qué hago con esto? ¿Estos casos se dan en la práctica? Sí. ¿Y cómo se van a resolver? Bueno, da la impresión de que uno no se puede callar, no se puede quedar callado en un curso sobre casos que se van a dar en la práctica, pero que ahora no están contemplados en la ley. Yo todavía seguía con dudas. Hemos pasado de algo a nada. Y en realidad, el artículo 3 o el artículo 7, como le querramos llamar, estaban contemplando la posición del cambio de una ley por otra ley, de A por B o A por C. Y aquí hemos pasado de A a nada. ¿Qué pasa en esta situación? Cuando yo llego a Madrid el día lunes 13 de abril del año pasado, tengo que concurrir a una sesión de pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y hablaba ese día una académica catalana, miembro del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca Trías. ¿Y cuál era el tema de su exposición? El silencio enigmático. Me obsequió después el borrador de esa exposición. Entonces, el silencio enigmático, sin embargo, habla. Ella lo ilustra con lo que sucede en la música y trae a colación una obra de Stravinsky, escuchada por Stravinsky. Y entonces habla de cómo el silencio enigmático, sin embargo, está, en algunos casos, hablando a las partes. Y ¿se proyecta esto en la ley? Bueno, si vamos al Código de Vélez, nosotros nos vamos a encontrar con que Vélez al silencio de la ley le aplica terminantemente el que no vale nada. El artículo 22 del Código de Vélez, último del título preliminar primero, decía: lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este código no puede tener fuerza de ley en el derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial. ¿Por qué había incluido Vélez esto? Porque en realidad el Código de Vélez era un primer código para nuestro territorio, donde no había habido ninguna otra ley anterior. Se había aplicado por residuo la ley española, después de la independencia. Pero esa ley no había sido dada por el Estado argentino. Y el propósito de los pueblos de América cuando se dan códigos es el desplazamiento total del derecho que había tenido vigencia hasta allí en América, ese derecho español, por las leyes del Estado Nacional que se estaba formando, considerando que antes de eso no había habido ley. Y si no había habido ley, era como si hubiese un silencio reemplazado por esto que pretendía, como pretendía en el positivismo ser, algo completo que abarcaba todo el plexo normativo. Para Vélez, si en su código había un silencio, no podía arguirse la existencia de alguna ley anterior, que eran simplemente leyes españolas que habían tenido vigencia en nuestro país solo por arrastre, por haber estado bajo el dominio de potencias colonizadoras. Pero, eso desaparece. En el nuevo código esto no se repite. En cambio, Vélez decía también
que las costumbres no podían tener fuerza de ley, salvo que las partes se hubiesen referido a ellas, dándoles, pero si no, las costumbres no adquirían fuerza de ley. ¿Y qué pasa en este nuevo código que ha creado todo un ámbito de silencio? Si abrimos y leemos el artículo primero, en el último párrafo del artículo 1 dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las partes, las leyes o los interesados se refieren a ellos, o son vinculantes en situaciones no reguladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Y resulta que todo esto que se ha suprimido para hacer un código escueto, todos estos silencios que se han creado, ¿eran prácticas o no? ¿Eran los usos o no? Son vinculantes. Los hemos sacado del texto legal, pero le estamos obligando a las partes que por aplicación del artículo 1 sigan refiriéndose a lo que era práctica y sigan refiriéndose y aplicándolo con fuerza vinculante. Y doy un ejemplo. Vélez, en el título segundo, título preliminar segundo del Código, regulaba detalladamente, entre los artículos 23 a 27, la forma de computar los intervalos del derecho. Lo había tomado de Freitas, casi textualmente. No había puesto ninguna nota. Y quienes aplicaron esto a lo largo de más de siglo y medio, si querían comprender el porqué de esas normas, se ilustraban con lo dicho en el esbozo de Freitas, en las extensas notas que explicaban el porqué del funcionamiento de esos 7 artículos. ¿Qué hace el nuevo código? Refunde todo el título en un solo artículo. Pésima técnica legislativa, porque legislativamente resulta inconveniente reunir situaciones jurídicas distintas en una sola norma, en lugar de dedicarles una norma a cada una de ellas. En realidad, resulta que se acumulan normas, varias normas, en una. Pero hay algo más. En el texto actual hay un silencio. Y un silencio enigmático o un silencio clamoroso. El primer artículo del título preliminar segundo de Vélez decía que todo este cómputo de plazos debía efectuarse de acuerdo al calendario gregoriano. Sí, el calendario gregoriano es el que aprobó el Papa Gregorio a fines del siglo XVI, en 1582. El calendario gregoriano, en los reinos católicos de Europa, se comenzó a aplicar muy poco después, reemplazando al calendario juliano. En España y en Portugal, en ese momento, el rey era uno, Felipe II, y da una real pragmática, ordenando aplicar en todos sus reinos y en todas sus colonias el calendario gregoriano. En América, tanto la América española como la América lusitana, el calendario gregoriano se aplica desde fines del siglo XVI. Lo que Freitas había previsto para Brasil, Vélez lo hacía para Argentina, o lo había hecho Bello para Chile en su momento. Desaparece esta norma. ¿Qué calendario se va a aplicar? ¿El calendario judío? ¿El calendario maometano? ¿El calendario chino? ¿O se va a seguir aplicando por ser la práctica el calendario gregoriano?
pero sin ninguna duda que es vinculante la práctica de lo que debe aplicarse es el calendario gregoriano. Y hay más. En los artículos siguientes se habla de que puede haber meses de distinta cantidad de días. No es como el calendario revolucionario francés, donde todos los meses tenían el mismo número de días. Nosotros vamos a seguir teniendo, de acuerdo al calendario gregoriano, meses con 28 o 29 días, meses con 30 y meses con 31 días. Y los meses van a conservar el nombre que se había dado en el calendario gregoriano. Ese silencio originado en la supresión de esa norma queda suplido por la aplicación vinculante que impone el artículo primero del Código. Y es la misma solución para los otros problemas, como el de las condiciones suspensivas o resolutorias, donde la aplicación de las prácticas resulta vinculante, pese al que no está ahora regulada. Porque esas situaciones no reguladas legalmente, pero que eran prácticas, deben sin ninguna duda, frente al silencio provocado, seguir rigiéndose por las prácticas anteriores. Esto es uno de los problemas que debe tenerse especialmente en cuenta, que lleva a una solución totalmente contraria de la expuesta por allí en los propios fundamentos del proyecto, donde hablan de la economía de normas. Se han economizado normas y se ha obligado ahora, si hay juicio y no se aplica lo que era práctica, a que la parte litigante diga, no, eso que ha desaparecido era práctica. ¿Y cómo pruebo que era práctica? Porque no es que se mantenga vigente como ley, pero lo pruebo con el viejo código y la jurisprudencia. Tenemos que recurrir a la prueba de la práctica, pero la prueba de la práctica está dada precisamente con la norma desaparecida del código anterior. Por eso yo a veces tengo que decirles, señores, no tiren los códigos antiguos, consérvenlos y conserven la doctrina, porque el anterior código y la doctrina van a tener que seguir siendo aplicadas por mandato del nuevo código en el artículo primero. En todo lo que es solamente un silencio que no se contradiga con una norma nueva que expresamente haya resuelto de manera distinta el problema. Señores, yo no quiero abusar de ustedes. Este problema del cambio de normas legales es un problema que podría dar lugar a una exposición mucho más larga, pero esta reunión no es para que yo haga una exposición más larga. Muchas gracias.